Encontramos esa paz en Él, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Y su palabra va a estar en Apocalipsis capítulo 7. Aleluya. Podía meditar en este mensaje y meditaba en la alabanza y en lo que decía nuestro pastor. Y me daba miedo de tener que hablar de la palabra del Señor, del fin de los tiempos. Y decía yo, pero no, esto yo no puedo predicar. Pero Dios hace como quiere, ¿cierto? Y me bendecía al tener que saber y escuchar, y veía que Dios confirmaba el mensaje, porque Él no habla por intermedio de Él. Lo tenemos en Apocalipsis capítulo 7. Del versículo 9 adelante. Apocalipsis 7 del 9 adelante. Gloria a Dios para siempre. Señor nos bendiga. Si lo hemos encontrado, confirmamos con un amén. Amén. Le damos lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: la multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaba a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos son los que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos un momento al Señor. Padre eterno, y aquí, Dios mío, tu palabra está leída. Han orado, Dios mío, por mi vida. Mas yo te pido, Dios mío, en este momento, que usted venga, Señor, a dar entendimiento, sabiduría, gracia para poder hablar de tu palabra conforme tu voluntad. Sea tú, Dios mío, colocando ese entendimiento en cada uno de nosotros, para que podamos entender lo que usted nos quiere hablar en esta tarde. Oh Dios mío, yo te ruego, Dios mío, que sea usted obrando sobre nuestras vidas, sea fortaleciendo mi vida y sea usándome, Dios mío, como un canal de bendición para tu pueblo. Oh Dios mío, nada sé, nada entiendo, pero sé que todo está en tus manos, Padre eterno, y me dispongo, Señor, en tus manos para hacer tu voluntad y no la mía, Señor, conforme usted quiera, Padre eterno. Todo te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Poderoso Dios. Una hermosa palabra Amén. para el fin de los tiempos, ¿cierto? Gloria al Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Bendito Dios. Quizás la última hora, quizás los últimos meses. Amén. Sabemos que 1000 años para Dios es un día, ¿cierto? Dios nos ayude y Dios nos fortalezca Gloria a Dios. para que así podamos apercibirnos y podamos ponernos a cuenta con el Señor. Gloria al Señor. Dios venía tratando conmigo con este mensaje desde muchos días. Gloria a Dios. Y cuando mi pastor ayer me decía que hoy día iba a tener que predicar, Alabado Dios. Dios instaba este mensaje a mi vida. Aleluya. Y estoy para obedecer. Gloria a Dios. Si Dios me dio una oportunidad y me dejó acá, no es para que esté sentada en la banca, ¿cierto? Amén. Sino que para que trabaje, Sí, amén. para que pueda hablar de las cosas del Señor, Gloria a Gloria al Dios. Señor. confiando que no es mi fuerza, sino la fuerza de Dios, Amén. que Él es que nos sostiene, que nos fortalece, Aleluya. y que puedo estar aquí por misericordia de Dios, por voluntad de Dios, porque quizás ya que tiempo habría estado bajo tierra, ¿cierto? Aleluya. Amén. Pero aquí me tiene el Señor para hacer su voluntad con la ayuda de Él. Y su palabra en esta tarde es muy hermosa, la cual podía meditar con la alabanza que se cantaba también. Y venía a mi vida estos recuerdos, Señor, esto es lo que tú quieres entregar a nuestra vida. Aleluya. Porque yo al mensaje le ponía subiendo al trono celestial. Eso venía a mi mente, subiendo al trono celestial. Y podía meditar cómo estamos preparados para subir al trono. Bendito Cómo Dios. está nuestra vida, cómo está nuestra entrega al Señor. Y ahí podía poder viendo y estudiar un poco la palabra del Señor, y veía que en Apocalipsis es uno de los libros más difíciles para poder hablar de la palabra del Señor. Y eso todos lo sabemos, ¿cierto? Es difícil poder comprender el libro de Apocalipsis. Uno siempre lo identifica como que es el principio y también es el fin, porque así lo es, ¿cierto? Génesis y Apocalipsis. Y dice, en este último libro es de carácter apocalíptico y en el del Nuevo Testamento. Su objetivo es doble. Primero es dar testimonio de la victoria final de Cristo y animar a los creyentes a perseverar a la luz de esa verdad. Eso es lo que habla el libro de Apocalipsis. Debido a sus imágenes y simbolismo, este libro es difícil de interpretar. El Hijo del Hombre, el Jesucristo resucitado. El Hijo del Hombre, Dios, que mandó a su Hijo, ¿cierto?, para que viniera en forma de hombre, para que anduviera en la tierra, para que entregara este evangelio, para que después muriera y también resucitara, para darnos salvación a nosotros. Porque por gracia somos salvos, ¿cierto? Amén, amén. Por misericordia de Dios, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él pagó nuestro pecado, donde nosotros debíamos morir en la vida eterna. Dios nos dio vida, ¿cierto? Dios nos dio salvación. Y es por eso que estamos acá, para adorar, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Se le aparece a Juan en la isla de Pasmo y instruye a Juan a que escriba la visión. Estando allí en la isla de Pasmo, es instruido para que escriba la visión. Al principio, el libro expone el estado espiritual de las 7 iglesias, y que eso también lo conocemos, ¿cierto?, de la iglesia de Asia Menor, cómo caminaba cada una de ellas,
como cada iglesia se identificaba, ¿cierto? Unos caminaban de una forma, otros tenían poca fuerza, otros habían perdido el primer amor para buscar a Dios, y así diferentes cosas, ¿cierto? Pero buscaban, siempre había un remanente, un poquito que buscaba de Dios. Y así también nosotros tenemos que buscar de Dios. Así también nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice, al principio el libro expone el estado espiritual de la iglesia de Asia Menor y la llama a arrepentirse. Y también en este tiempo a nosotros también nos llama a arrepentirnos, nos llama a buscar de Dios, nos llama a hacer la voluntad de Dios. La otra mitad de los acontecimientos son relacionados con el fin de los tiempos, que es lo que ya estamos viviendo, ¿cierto? Tanto tiempo desde que uno fue niña, fue escuchando de que Cristo ya venía, que ya venía por su iglesia, venía a buscar a su amada. Pero ya hoy vemos que los años han pasado y aún estamos acá, ¿cierto? Pero sí, Cristo viene. Sí, su trompeta va a sonar. Y es necesario que nos apercibamos. Es necesario que busquemos con más diligencia a nuestro Señor Jesucristo. Porque el fin se acerca. Y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, tomando énfasis en la soberanía de Dios y en la fidelidad de preservar a su pueblo hasta el final. El autor de este libro, como podemos ver, es Juan, ¿cierto? La fecha estimada también fue entre los años 90 y 100 después de Cristo. En este libro de la revelación de Jesucristo para manifestarse a los siervos a las cosas que iban a suceder pronto, y las declara enviándoles por medio de un ángel estando en la isla de Pasmo. Dice, por medio de ella nos dice, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Su palabra nos dice, he aquí, vienen las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que lo podemos ver igual, leerlo. Apocalipsis 1, versículo 7 dice, y aquí que viene él con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. También lo encontramos en Daniel 7, versículo 13. En el versículo 13, lo que habíamos leído, dice, entonces uno de los ancianos habló, diciéndome que están vestidos, diciéndome que están vestidos de ropa blanca. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Qué hermoso escuchar, ¿cierto?, de qué están vestidos. Y si nosotros lo analizamos, porque ahí se ve que después le pregunta entonces uno de los ancianos diciéndome, los que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre, ¿cierto? Aquellos que fueron lavados, aquellos que fueron su ropa emblanquecida, fueron los que se arrepintieron, ¿cierto? Los que dice vienen de grandes tribulaciones, de grandes angustias, de grandes dolores. Como nosotros pudiéramos decir ahora, quizás pasamos por muchas cosas, pero un día
allá Dios enjugará toda lágrima. Amén. Allá no habrá más dolor, allá no habrá más enfermedad, allá no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, sino que todo será gozo y alegría. Y eso es lo que el pueblo de Dios espera. Eso es lo que mi alma anhela, llegar un día a la presencia del Señor. Pero para eso nosotros también tenemos que estar preparadas, ¿cierto? Para eso tenemos que buscar a Dios de más cerca. Pero su palabra de hoy nos habla sobre la vestidura incorruptible. ¿Y qué debemos tener para entrar delante del trono de Dios? Y los que sirven día y noche en el templo, Jesucristo ya viene a buscar a su iglesia. ¿Cómo estamos preparados? ¿O cómo nos estamos preparando? Santo el Señor. Usted y yo lo sabemos. Yo y usted sabemos lo que estamos haciendo. Venimos a la iglesia a alabar, a adorar a Dios. O venimos simplemente por pasar el tiempo, por no estar en la casa. ¿Cómo está nuestra búsqueda con el Señor? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Hay odio, hay rencor, hay avaricia, hay envidia, hay falta de amor. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Cómo estamos esperando al amado? El Señor nos ayude para que así nos podamos apercibir y hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque para poder llegar a aquel lugar, nuestras vestiduras tienen que estar blancas, tienen que estar resplandecientes. Porque Cristo nos lavó con su sangre. Porque Cristo nos compró a precio de sangre. Nos lavó y nos redimió. Nos dejó limpios, nos dejó aptos para alabar, para bendecir el nombre de Dios, para hacer su voluntad. Pero ¿qué hemos seguido haciendo después? Estamos cuidando esa vestidura. Estamos haciendo la voluntad de Dios como Él quiere. ¿Qué hay en nuestras vidas? Que nos aparta de la gracia del Señor, que nos aparta del Evangelio, que nos saca de la voluntad de nuestro Dios. El afán por el mundo, la vanagloria, la jactancia, el quizás hacer cosas indebidas que a Dios no le agrada. Pero ya es tiempo, hermano, hermana, de dejar todo aquello, porque el tiempo se acorta. Si queremos irnos con nuestro Dios, con nuestro amado, debemos preocuparnos por nuestra vestidura. Debemos preocuparnos por nuestro corazón, que no haya maldad, que no haya engaño. Porque ¿qué le podemos esconder a nuestro Dios? Donde quiera que vamos, o lo que quiera que hagamos, Dios está en el cielo y en todo lugar. Donde estemos, Él no está viendo, no está mirando. Muchas veces se puede decir, no, si Dios no nos ve. Pero Dios está en el lugar, está aquí en la iglesia, está en la casa, está en la calle, en el trabajo, donde quiera que estemos, en un cine, en un mall, donde quiera que estemos, ahí siempre va a estar Dios. Y Él conoce lo que estamos haciendo, Él sabe lo que pensamos, Él sabe dónde vamos, dónde van dirigidos nuestros pasos. No podemos engañarle a Él, hermano, hermana, no podemos engañar a nuestro Dios. Ya es tiempo de que nos acerquemos al Señor de corazón. Él quiere un pueblo contrito, un pueblo humillado a las plantas de Él, que le adore en espíritu y en verdad. Eso necesita el Señor. Muchas veces tenemos que sufrir mucho aquí en esta vida, ¿cierto? Pero hay una esperanza que en el más allá gozaremos. Pero si hacemos la voluntad de nuestro Dios. Porque a veces también sufrimos por nuestras propias concupiscencias, por nuestro propio pecado, por nuestras malas decisiones. También se sufre. Pero es necesario acercarnos a Dios y hacer las cosas bien, ¿cierto? El Señor nos ayude para seguir buscando a Dios en humillación, siguiendo la santidad, la paz, volviéndonos a Él. Porque sin santidad y sin paz, porque dice que primero va la paz, ¿cierto?
después la santidad. Amén. Sin aquello ninguno verá al Señor. Porque debemos seguir la paz con todo. Debemos seguir la santidad. Gloria a Dios. Y esa santidad no va solo por dentro, sino que también por fuera. Amén. Debe haber testimonio en nuestras vidas. Aleluya. Debemos ser realmente hijos de Dios, verdaderamente cristianos, ¿cierto? Amén, amén. Porque debemos marcar la diferencia Aleluya. entre la iglesia y la gente de afuera, la gente del mundo. El Señor nos ayude. Amén. Gloria a El Dios. Señor nos ayude para que así podamos hacer la voluntad de nuestro Dios Poderoso Dios. y que en nuestra vida haya testimonio, porque no podemos estar aquí predicando, haciendo cosas y afuera estamos haciendo algo distinto. Dios nos agrada de esto y deshonramos así también el Evangelio, y es por eso que ahora hay muchos quizás que no creen al Evangelio por lo mismo, porque el pueblo de Dios se ha desviado. Pero Dios en esta tarde nos habla para que nos acerquemos a Él, para que nos humillemos a Él, para que le busquemos con ansia, le busquemos con humillación a nuestro Dios, porque sabemos que vienen tiempos difíciles, sabemos que los tiempos mejores no habrán, ¿cierto? Dios quiera que podamos irnos en el arrebatamiento, porque cuán difícil va a ser quedar en la tribulación, ¿cierto? Aleluya. Si no nos vamos en el rapto, ¿cómo podremos soportar en la tribulación? El Señor nos ayude. Si quizás ahora se nos hace difícil, Gloria a Dios. y si estamos viviendo la tribulación, imagínense qué va a ser de nosotros. ¿Quién se podrá salvar? Vive Dios. ¿Quién podrá esperar la venida de Cristo? Bendito sea el Señor. Porque van a ser tiempos difíciles, tiempos duros. Vemos cómo están las guerras, vemos cómo están los terremotos, sismos en otras partes, distintas cosas, ¿cierto? Pero nosotros vivimos aún en un país acá que estamos tranquilos todavía, ¿cierto? En apariencia, porque quizás no vemos mucha noticia, pero también hay muchos que están sufriendo, ¿cierto? Hay muchas cosas que están sucediendo. Alabado sea Dios. Y el pueblo de Dios tiene que levantarse. El pueblo de Dios tiene que orar. Amén, amén. El pueblo de Dios tiene que buscar más al Señor para que así Dios tenga misericordia y puedan llegar aún esas almas que están afuera a la casa del Señor y puedan ser salvos, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Debemos buscar y hacer la voluntad de nuestro Dios. Mi hermano, ¿cómo estamos buscando a Dios? Es tiempo final, es tiempo de arrepentirse. Debemos buscar su rostro, humillarse y hacer su voluntad. Hemos sido lavados y perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y Él viene a buscar una iglesia, una novia ataviada, Bendito sea que esté Dios. preparada para recibir el amado. Y volvemos quizás a tener que decir, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos esperando al amado? ¿Cómo estoy esperando al amado? Gloria a Dios. ¿Cómo usted está esperando a su amado? ¿Cómo quiere irse con él? Bendito Si sea aún Dios. hay cosas ocultas en nuestro corazón, Amén. si quizás hay cosas ocultas en nuestra Amado Dios. vida, quizás hay pecados que no nos hemos dejado todavía, y de esas cosas Dios nos agrada. Dios quiere un pueblo limpio, un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Eso es lo que, porque Él nos lavó, Él nos perdonó y nos lavó con su preciosa Así sangre. es, Señor. Él pagó el precio por nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos hacer la voluntad de nuestro Dios para poder llegar a aquel lugar y tener que escuchar aquellas palabras. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, ¿cierto? Al tener que escuchar esas palabras, porque en lo poco hemos sido fieles, pero en lo mucho nos pondrá. Pero tendremos que llegar allá y tendremos que también dar una estrecha cuenta. Cada uno de nosotros
tendremos que dar una estrecha cuenta. Se pedirá cuenta por lo que nosotros hemos hecho acá, ¿cierto? Y ahí es donde esperamos recibir aquella bienaventuranza. Ahí es donde yo deseo tener que pasar aquella puerta y recibir la bienvenida de mi amado. Y yo creo que usted también lo anhela. Yo creo que usted también desea tener que irse con su amado y tener que todos juntos allí adorar y alabar por toda una eternidad. Pero es necesario buscar a Dios. Es necesario humillarnos al Señor. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Es necesario creerle a Dios, saber que Él existe, que Él está y que Él está con nosotros todos los días, en la enfermedad, en las pruebas, en las debilidades, en la flaqueza. Siempre Él está ahí. El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, para que así Él pueda fortalecer nuestras vidas, porque Él viene a buscar a su novia, dice, y que esté ataviada y preparada. Su palabra nos dice que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Allí tendremos que dar una estrecha cuenta, cada uno. Y si nos hemos extraviado de la verdad y le buscamos de acuerdo a nuestras propias concupiscencias, o seguimos pecando, sirviendo a Dios y al mundo, debemos volvernos a Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo. El tiempo se acerca. No descuidemos esta salvación tan grande que Cristo nos ofrece, por quizás seguir al mundo, por complacer quizás a nuestra familia, por complacer quizás ir a pasar una tarde libre con la familia y perder un servicio del Señor. Dios nos ayude, ¿cierto? Hemos ido aprendiendo que primero está Dios, debe estar Dios siempre en primer lugar, y buscar en otra oportunidad para poder ver también a nuestra familia, porque también debemos estar con la familia, si la familia quiere estar con nosotros, pero debemos ver los tiempos y para adorar a Dios, buscar a Dios primeramente, ¿cierto? Y Dios nos dará la oportunidad para compartir con los nuestros también, si así Él le place también, ¿cierto? El tiempo se acerca. No descuidemos esta salvación tan grande que Cristo nos ofrece, porque en realidad Él dio su vida por cada uno de nosotros. Gloria a Dios para siempre. Acerquémonos a Él y encontremos descanso para nuestras almas, y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Debemos acercarnos a Él. Debemos buscar de su presencia. Debemos buscarle en espíritu, en verdad, en humillación. Su palabra nos dice, si sufrimos aquí, reinaremos allá. También en Apocalipsis 3:5 dice, el mensaje de la iglesia de Sardis dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Aleluya. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles que están en los cielos. El que venciere, ve, será vestido de vestiduras blancas, y Él no borrará el nombre del libro de la vida. Aleluya. Y por eso nosotros debemos luchar, porque nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque si no, hemos perdido el tiempo en esta vida. Hemos perdido el tiempo quizás viniendo a la iglesia, si nuestro nombre no está inscrito en el libro de la vida. Pero si Él inscribió el nombre allí, allí va a estar, si nosotros perseveramos hasta el fin, ¿cierto? Eso es lo que Dios nos ofrece. Por eso Él vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos, para redimirnos del pecado, para salvarnos, para darnos la vida eterna. Porque nos dice, por gracia somos salvos. Y esto no es don de nosotros, sino que es don de Dios.
Bendito y alabado sea su nombre, para que Él sea fortaleciendo nuestras vidas y que su palabra pueda ser vida en mi corazón y en su corazón también. Y pensar que Cristo ya viene, que la trompeta ya va a sonar y es necesario que nos pongamos a cuenta con el Señor, que ya no durmamos como las vírgenes, ¿cierto?, insensatas, sino como aquellas prudentes, que podamos velar, podamos orar. Quizás han venido tiempos difíciles, tiempos de agonía, pero es tiempo que la iglesia también despierte. Es tiempo que su amada se levante. Es tiempo que sigamos adelante para poder esperar al amado y tener que irnos con Él allí a la eternidad. Qué lindo es pensar que tenemos un hogar allí, donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más dolor, donde allí todo será adorar al Cordero, alabar a Dios por toda una eternidad. Y muchas veces quizás aquí nos cansamos de cantar un poquito más, ¿cierto? Pero allí estaremos día y noche adorando al Cordero de Dios, allí en la boda del Cordero. Yo anhelo que llegue ese momento, anhelo llegar a la presencia de Dios, pero sé que también debo prepararme, que debo estar a cuenta con Él, ¿cierto? Debo estar dispuesta a lo que Él quiere hacer con mi vida. Dios conoce nuestras vidas, nuestros corazones. Yo alabo y bendigo el nombre de Dios, porque Dios es grande, porque sus misericordias son inmensas y que Él fortalece la vida. Dios sea fortaleciendo en esta tarde nuestra vida. Y si queremos irnos con el Señor, debemos buscar más de su presencia. Debemos hacer su voluntad y dejarnos guiar por nuestro Dios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Que Él sea el centro de nuestra vida, que Él sea el centro de nuestro corazón, que ya no miremos que tenemos que otras prioridades, sino Dios sea el centro de nuestra vida. Y si Él es el centro, todo va a ir bien. Si dejamos que Dios administre nuestra vida, todo va a salir bien. Todo será como Dios lo tiene planeado, ¿cierto? Pero muchas veces nos equivocamos, muchas veces nos apresuramos a los planes de Dios, y es de ahí donde vienen las disoluciones, es ahí donde vienen quizás las cosas, los pleitos, vienen las contiendas, vienen las divisiones, viene la mentira, viene tanta cosa, ¿cierto? Porque nos hemos descuidado. El Señor nos ayude y podamos luchar para tener que llegar a la eternidad. Que Dios nos bendiga y que Dios bendiga sus vidas y Dios dé entendimiento a cada uno de ustedes y coloque la interpretación de su palabra en su corazón también, y podamos meditar cómo estamos esperando al amado, cómo está mi corazón, cómo está su corazón, para buscar a Dios, para hacer la voluntad de nuestro Dios. Dios nos ayude y cerramos la escritura con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, sea Dios bendiciendo nuestras vidas y su palabra pueda hacer vida en nuestros corazones, ¿cierto? Podamos meditarla, porque Dios no habla a tiempo para que nos apercibamos de la gracia del Señor. Entrego este lugar a nuestro pastor con glorias al Señor.